¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La DEA desea literalmente, o qué pasa con la DEA en esta relación ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ustedes saben que la DEA anunció un programa llamado Portero, ¿no? Con la finalidad de atacar a lo que ellos bautizaron como guardianes. Al otro día la presidenta dice no hay ningún tipo de acuerdo en ese respecto, no hay ningún tipo de programa que esté operando en el país. Pero otra vez la DEA dice, no, sí lo hay, cómo no, sí existe. La Embajada de Estados Unidos pues utiliza de manera muy tramposa el tema, sube la nota de reforma que tiene que ver con ese acuerdo anunciado por la DEA y dice con responsabilidades, con problemas compartidos, soluciones compartidas, algo por el estilo. Y en el como dando a respondiendo a la DEA después de que la presidenta había negado este acuerdo. ¿Cómo entendemos este lenguaje? Voy a platicar con mi querido Manuel Canellada, a quien saludo con muchísimo gusto. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, Jesús, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Un placer estar aquí para platicar de lo que quieras. Muchas gracias, querido amigo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría como, ahora sí que como primer saque, ¿qué lectura le das a este intercambio de puntos de vista tan discordantes entre la presidenta de México y la agencia de antidrogas? Bueno, yo creo que hay varias lecturas. La inmediata es la inmediata en el sentido, porque hay una lectura histórica que igual, si hay tiempo, me gustaría que pudiéramos abordar, que me parece interesante para poner en la justa perspectiva esta relación tan extraña que ha tenido siempre México y Estados Unidos en torno al fenómeno de las drogas. Pero la lectura inmediata es que la DEA está desesperada. Es una organización, una institución, que ha fallado, que tiene muy mala prensa en Estados Unidos, que, a la que se le responsabiliza de alguna manera de muchos de los grandes fracasos, ¿no? El hecho de que nunca vieron venir el tema del fentanilo, el hecho de que hay millones de adictos, sobre todo entre la juventud, estas escenas dantescas que vemos, ¿no? De barrios enteros, en los que se van agrupando los adictos, las adictas, que nunca vieron la crisis de los opiáceos, que además hay integrantes de la DEA en Latinoamérica acusados de corrupción, enjuiciados por corrupción, por tener ciertos nexos sospechosos con aquellos grupos a los que supuestamente combaten. Eh, Además es una institución, una organización policíaca, además de inefectiva, porque ha demostrado ser inefectiva, porque el flujo de la droga no lo pueden parar, porque cada vez hay más adictos. Además está muy dispersa. eh, Trabaja un poco cada quien, cada oficina trabaja por su cuenta. La DEA es un caos y la DEA en Estados Unidos es una organización muy poco popular. Y yo la lectura que hago es este anuncio unilateral, que no tiene ningún sentido porque no lo hace el gobierno de Estados Unidos. Perdón, vaya. Por hablar de la DEA se me atragantó. Sino que lo hace la DEA como corporativo, como corporación policíaca, no lo hace el gobierno de Estados Unidos. A la embajada no le queda más remedio que respaldar, porque si no parece eso, ¿no? Que la DEA está actuando por su cuenta. Está actuando por su cuenta. Está desesperada, actúa a espaldas de su propio gobierno de Estados Unidos, actúa contra el gobierno que supuestamente va a apoyar, que es México, y hace este anuncio suicida para decir, aquí estamos, somos los verdaderos protagonistas de este combate, de esta guerra, de esta faramalla contra los cárteles que además ahora ya tienen la categoría de grupos terroristas. Y me parece que es esto, ¿no? En un contexto claro de que sí hay, y lo ha dicho la presidenta, ¿no? Se está trabajando sobre un acuerdo de cooperación para enfrentar juntos este problema. Si existe este acuerdo, se está trabajando en él. La presidenta lo ha dicho muchas veces, ha aclarado que siempre que se respete la soberanía, siempre que se respete la autonomía de México, se va a seguir trabajando en este acuerdo, pero a mí me parece que es un acuerdo en el que la DEA no está muy presente, en el que la DEA no juega el papel que le gustaría jugar, y me parece que este anuncio es un grito desesperado por decir, aquí estamos, téngannos en cuenta, nosotros somos los verdaderos protagonistas de todo esto, cuando no lo son. Han demostrado ser una corporación muy ineficiente. Curiosamente, la oposición utiliza a la DEA como un gran ejemplo cuando realmente es un ejemplo de una corporación.
que no funciona. Durante todos estos años, la DEA no ha funcionado. Es un fracaso como institución, ¿no? Pero bueno, aquí en México seguimos comprando a Estados Unidos, o ciertos sectores en México siguen comprando a Estados Unidos las eficiencias de sus corporaciones, ¿no? Cuando no es así. La DEA definitivamente es un ejemplo de ello, ¿no? Claro, y que como bien lo reseñas, querido, o sea, vemos esos intereses incluso al interior del gobierno mexicano, esas pugnas del gobierno norteamericano, esas pugnas de poder por controlar millones y millones y millones y millones de presupuesto que significa esta mal llamada guerra contra las drogas. Ujú. Así es, exactamente. Aquí se está jugando el presupuesto, se está jugando el prestigio y se está jugando el control territorial sobre Latinoamérica, que es un poco también, que sería la otra parte que me parece interesante, que podríamos abordar de este estira y afloja que ha habido con el gobierno de Estados Unidos a partir de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? El control territorial. Eh, la DEA, además de presupuesto, tiene una influencia en ciertas áreas. Hablo, por ejemplo, de Colombia, hablo de Perú, hablo de un México pasado en el que se le dejó operar abiertamente, ¿no? El México de Calderón, el México de Peña Nieto, incluso antes, se les dejó operar abiertamente. Entonces, ese control territorial también les da un poder en términos del juego geopolítico que le interesa a Estados Unidos en América Latina, ¿no? Y esto es una pugna interna, como bien dices, es un acto desesperado la DEA, por ser tomado en cuenta y por no perder influencia, porque a Trump cada vez le gusta más el ejército y cada vez le gusta más militarizar sus acciones. Es un sujeto, no olvidemos que es un psicópata al frente de uno de los países más poderosos del mundo, no el más, ya no es el más, uno de ellos. Es un psicópata. La foto, por ejemplo, con los mandatarios europeos, ¿no? Que es una foto enormemente humillante ante una Europa que se está dejando humillar permanentemente, cosa que el gobierno mexicano no ha hecho. Vamos a salvar esto, porque si ven la foto de los mandatarios europeos sentados alrededor en la Casa Blanca de casi casi en una disposición, a Trump le gusta mucho gobernar desde aquí, ¿no? Desde las imágenes, desde las fotos, desde el tuitazo, ¿no? Le encanta. Y si vemos esa disposición, esta megalomanía que caracteriza a Trump va muy acorde con sus intenciones de militarizar sus acciones, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la frontera con México. De manera que la DEA está perdiendo mucha influencia. A Trump no le gusta la DEA. A Trump le estorba la DEA. Y además a Trump la DEA le parece sospechosa porque ha demostrado ser una organización corrupta. Entonces se están quedando fuera. Y esto es un acto desesperado. Sabe que la DEA sabe que tiene ciertos aliados en México, porque no nos olvidemos que las estructuras en México, en ellas todavía hay muchos agentes del pasado. Cuando hablamos de la fiscalía, cuando hablamos del Poder Judicial, cuando hablamos de los ministerios públicos, etcétera, hay muchas estructuras que heredadas del pasado y que no se han podido cambiar totalmente. Entonces la DEA sí tiene ciertos aliados en México, los va a encontrar y por supuesto la oposición, ¿no? Le encanta. A la oposición le encanta esgrimir esta bandera, a pesar de la ineficiencia repetida y sistemática de esta organización. Entonces, bueno, apelando un poco a estas viejas alianzas, apelando a unos medios de comunicación que van a comprar esto inmediatamente, ¿no? Porque si algo quiere hacer ahorita la oposición es cacarear el intervencionismo, ¿no? de Estados Unidos a través de la DEA, ¿no? Utilizando esta coyuntura propia nacional mexicana, que la DEA conoce bien, por supuesto que la conoce, hace este anuncio para no perder ese protagonismo y obviamente no perder todos estos millones y no perder sobre todo este control territorial que me parece importante, ¿no? Que también está en pugna. No solamente, o sea, el gobierno de Estados Unidos quiere ejercer un control territorial en América Latina y la guerra del narcotráfico contra el narcotráfico ha sido una de las estrategias, si no es que la estrategia más importante. Es el equivalente a las armas químicas de Irak, es el equivalente al uranio enriquecido de Irán para fabricar dispositivos atómicos. El equivalente en América Latina es este, los grupos narcotraficantes, ¿no? En Venezuela, en Perú, en Colombia, en México, los han utilizado para ejercer un control territorial, para
de alguna manera, poder invadir de manera, de forma muy, muy sutil y tener una presencia político-militar para, sobre todo para favorecer a las grandes empresas extractivistas, ¿no? Que es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? No les interesa en absoluto el tema de la droga, pero en absoluto no les importa que la juventud estadounidense se esté suicidando a través del consumo sistemático de drogas duras. No les interesa. Eso no les interesa. Les interesa utilizar la guerra contra los grupos de narcotráfico, contra el crimen organizado, para ejercer un control territorial que les permita a las grandes transnacionales extractivistas y explotadoras de las riquezas de América Latina entrar y explotar y extraer y expoliar el territorio de América Latina. Y por eso creo que lo que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el sentido de anunciar cada vez que habla de un acuerdo, decir, pero la soberanía no está en juego, pero la autonomía no está en juego, es muy importante. Porque creo que son conscientes que detrás de esta parafernalia, detrás de este juego de espejos de la preocupación, porque el anuncio de la DEA era para evitar que entre la droga a Estados Unidos y mate a los jóvenes, ¿no? Por favor, hace 60 años que está entrando la droga y no han sido capaces de parar esto, ¿no? Porque además no es, la estrategia no sería esta. Porque la estrategia no obedece al deseo de detener la entrada de droga. Yo te hablaba, Jesús, de hacer un poco de historia, ¿no? Ujú, Me parece interesante que la primera vez que en México, que un presidente en México utiliza el término de lucha, en este caso fue guerra contra las drogas, es López Portillo, en su último informe de gobierno. Estamos hablando del 82, ¿no? Es la primera vez que se utiliza y que en el informe habla de cómo se ha emprendido una guerra contra las drogas. No utiliza guerra contra el narcotráfico, guerra contra las drogas. Y es por presiones de Ronald Reagan. Ronald Reagan empieza, desde que llega, un año antes de que se va López Portillo, en 1981, que llega, creo que es 1981, que llega a la presidencia de Estados Unidos. Ronald Reagan habla de que hay ya un problema en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera norte de México, un problema con la droga. Es la época de Pedro Avilés, ¿no? Y el inicio de muchos de los narcotraficantes míticos que ahora están todos encarcelados, ¿no? El Mayo Zambada y etcétera, ¿no? Hablamos de principios de los 80. Y Ronald Reagan hace esta mención, ¿no? Y presiona al gobierno de México para que asuma, por lo menos públicamente, una postura. Y en este sexto informe de gobierno, en el último, ya de salida, López Portillo habla de la guerra contra las drogas y habla de utilizar el ejército. Casualmente lo utiliza en zonas donde la, la insurgencia tiene mucha presencia, ¿no? Sinaloa, Guerrero. Casualmente el ejército va a entrar con el pretexto de luchar contra las drogas por presión de Estados Unidos en lugares donde se sabe que hay organizaciones guerrilleras, organizaciones insurgentes que luchan contra el gobierno, contra esta democracia simulada o esta dictadura perfecta del PRI en México, ¿no? Pero es que es curioso porque hay un informe desclasificado de la CIA en la que en el gobierno de Ronald Reagan, la CIA va a utilizar las rutas que utilizaban el narcotráfico para llevar a cambio de cocaína que estos narcotraficantes llevaran armas a Centroamérica para alimentar a la contra, en el momento en que estaba la insurgencia el Frente Sandinista de Liberación Nacional en plena insurgencia y que iba ganando, ¿no? La guerra de guerrillas. este, Ronald Reagan utiliza, y esto está documentado, ¿eh? No, esto no es ciencia ficción, esto no es este no es un trabajo de Anabel Hernández, no, está documentado, nada más hay que desclasificar, está desclasificado el informe donde la CIA eh, explica cómo utilizan a los grupos narcotraficantes mexicanos para, a cambio de cocaína, que llevaran armas a la contrainsurgencia en Nicaragua para frenar al gobierno socialista que encabezaba en ese momento Ortega y Sergio Ramírez y otros, ¿no? La, la-
el Frente de Sandinista de Liberación Nacional, para que veamos cómo siempre la droga ha sido un gran pretexto para una serie de juegos geopolíticos por parte de Estados Unidos y cómo siempre México ha tenido que ser de alguna manera un peón que se somete a los designios y ha emprendido una guerra absurda contra la droga. La guerra contra la droga es absurda, es estúpida y lo sabemos, los mexicanos lo sabemos o por lo menos ciertos sectores de los mexicanos, sabemos que es estúpida la guerra contra el narcotráfico, que no fue, ahora ya se ha convertido en un cáncer terrible, pero en sus orígenes no era un problema de seguridad pública, era un problema de salud pública. Y era un problema además de salud pública de los estadounidenses, ni siquiera los mexicanos. El consumo de droga en México es muy menor, no es un problema real. Tenemos problemas de salud mucho más graves como el consumo del azúcar, como el consumo del alcohol. Esos son problemas reales para nosotros. El de la droga es un problema menor, no digo que no exista, pero es menor en cuanto a consumo. ¿Y a nosotros qué nos importa la producción? ¿Por qué nos preocupa que nuestro país sea productor de droga? ¿Cuál es el problema? ¿Sí me explico? Nunca se ha planteado, después de este enorme fracaso, estoy hablando del 80, o sea, ya en los 80 se menciona la guerra contra la droga, la militarización, y un combate abierto contra los grupos, o sea, contra el origen, ¿no? Si nosotros acabamos con la producción de drogas, se acaba el problema del consumo. Años 80. Han pasado cuarenta y tantos años y ha sido un fracaso. ¿Por qué? Y no nos hacemos esta pregunta. Seguimos apostándole a una estrategia que durante 40 años ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque cada vez hay más adictos en Estados Unidos. Entonces ha fracasado, ¿no? Porque se supone que la guerra contra el narcotráfico es en nombre de proteger a los jóvenes estadounidenses de el consumo de drogas. Ese es el gran pretexto, ¿no? Porque si después de cuarenta y tantos años ha fracasado de manera estruendosa, no se ha cambiado la estrategia, no se han planteado otras posibilidades, como la despenalización y la legalización. ¿Por qué ni siquiera está sobre la mesa? López Bueno, Obrador, cuando dijo abrazos, no balazos, se refería a esto. No se refería a ir a abrazar al Chapo Guzmán. Lo que pasa es que este debate no se puede dar porque hay mucha gente diciendo muchas estupideces, la verdad. Pero cuando López Obrador dijo abrazos y no balazos, se refería a esto, se refería a buscar alternativas que tuvieran que ver con sacar de la ecuación una guerra que no responde al objetivo de acabar con el problema, porque responde a otras cosas. Y está demostrado, durante cuarenta y tantos años se ha demostrado que la guerra contra el narcotráfico a Estados Unidos le interesa por muchos motivos, menos por el motivo por el cual se supone que se emprendió esta guerra hace cuarenta y tantos años. Le interesa porque es una forma de vender armas, le interesa que estos grupos existan y que estos grupos crezcan y se alimenten y que exista la idea de guerra contra una amenaza abstracta que, que tiene sometido a las democracias latinoamericanas. Le interesa esto porque hay una ganancia. Hay un debilitamiento de las democracias en América Latina y de los gobiernos en América Latina a través de este discurso. Hay una forma, ¿se acuerdan cuando Estados Unidos calificaba a los gobiernos según el combate contra el narcotráfico? Eso también era una forma de presión y de chantaje que no tiene nada que ver con los resultados reales, porque el problema es de ellos, porque si sus jóvenes se están drogando, es porque tiene una sociedad que está haciendo aguas, porque el capitalismo salvaje está acabando con las esperanzas y está acabando con el futuro de esos jóvenes. Son jóvenes en Estados Unidos que no tienen futuro, porque es un sistema que les ha negado el futuro, porque es un sistema salvaje, es un sistema brutal del capitalismo que plantea Estados Unidos. Y se están refugiando en las drogas. Es un problema de salud, es un problema social, no es un problema de seguridad pública. No lo es. Entonces, bueno, me parece que es importante que no perdamos de vista esto para, sobre todo para quitarle a todo este debate que ya tiene meses, de que si interviene, que si no interviene, para quitarle su gran mentira, ¿no? Para despojarla de esa gran mentira que se ha creado en torno a este discurso del combate contra el narcotráfico, contra las drogas, contra etcétera, ¿no?
Mi querido Manuel Canellada, yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad. Siempre es un gusto saludarte, escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por estos minutos. Mario, gracias a ti y bueno, ya sabes, estoy encantado de poder colaborar contigo en tu espacio cuando tú me digas. Un placer.